Hola, bienvenidos a nuestro canal de Cosmoelectric. Vamos ahora en esta serie de videos de Siemens Step 7. Vamos a hacer una demostración de cómo utilizar una señal análoga, una señal analógica en un programa, haciendo un ejemplo sencillo de una secuencia de carga y de descarga de un compresor de aire. Entonces, bueno, vamos a comenzar de inmediato. Aquí tengo un bloque que hemos creado y lo tenemos ahí para escalar variables análogas y vamos entonces a crear un nuevo bloque, una función OFC, al cual le vamos a llamar compresor, y es donde vamos a insertar toda la lógica que vamos a utilizar para esta secuencia de carga y de descarga, eh, para este particular ejemplo. Entonces, tenemos que comenzar inicialmente escalando la señal analógica que tenemos. Entonces, yo voy a llamar aquí a la izquierda en los FBs que tengo disponible el bloque de escalado que yo he creado y vamos a asignarle un dB. Vamos a ponerle, por ejemplo, dB 200. Me dice que no existe, que si quiero generarlo, yo le digo que sí. Si puedo ver en la lista de bloques aquí afuera, ya tengo un dB 200 que puedo entonces ponerle escalado presión, por ejemplo. Y ya cuando esté aquí adentro, él va a tener ese símbolo que yo le acabo de poner. Tenemos aquí en el laboratorio para simular esa lectura de presión un potenciómetro en una entrada de voltaje simulando 0 a 10 voltios y está conectado en el canal 0 de esta tarjeta, es decir, que voy a utilizar la PIW288 para obtener esa lectura análoga. Entonces, como este bloque se le pasa números reales, yo tengo que inicialmente convertir esa entrada análoga que está en Word, está entero inicialmente, convertirlo en tipo real. Para eso voy a esta carpeta de converter y voy de IDI, que es un convertidor de entero a doble entero, y luego de DI a R, que es de doble entero a real. En la entrada aquí va PIW288, esa es mi lectura de presión. Vamos a decir analog in, lectura de presión 0 a 10 voltios, por ejemplo. Y eso tengo que pasarlo a doble entero. Yo tengo un DB que se llama datos, donde yo tengo varios registros disponibles para usar en mi programa y lo voy a guardar en un doble entero. Y ese doble entero, entonces, a su vez lo convierto en real. También en el DB tengo registros reales para utilizar. Ya aquí, en datos reales 0, vamos a poner un comentario para que pueda estar claro. Reales 0 es entrada análoga convertida a tipo de dato real. Entonces, ya eso sí yo lo puedo utilizar como input de mi bloque. Entonces, esa lectura yo la voy a obtener porque ya la probé entre 0 y 19.000. Entonces, yo en input min irá al 0, que es el mínimo de lo que yo estoy leyendo, y en el output max irá a 19.000, que es el máximo que yo estoy leyendo. Y yo quiero escalar eso de 0 a 200 PSI. Entonces, yo lo que voy a hacer es que en Scale Max yo voy a poner 200 y en el Scale Min voy a poner 0. Y entonces eso lo voy a guardar en otro registro que se va a llamar reales 1, donde ya podemos definir eso como la lectura de presión en PSI. Vámonos entonces a nuestra secuencia de operación del compresor, ya que tenemos la señal análoga lista. Vamos a poner un arranque, un marcha paro sencillo. Pongo marcha, pongo paro, pongo mi salida. Mi botón de marcha yo lo tengo conectado en la entrada I01. Vamos a ponerle aquí Start PB, que es el push button de marcha. Y tengo aquí entonces mi push button de parada está en I02. Vamos a ponerle Stop PB.
Y vamos a utilizar un bit auxiliar que vamos a tener aquí en el debe, datos 0. Vamos a poner que bits 0 sea igual a bit de compresor en marcha, por ejemplo. Solamente nos falta retener esa operación aquí. Copio aquí y pego aquí. Se supone que inmediatamente yo pulse mi botón de marcha, arranca el motor de mi compresor. Entonces yo voy a poner contacto aquí, que apunte a la salida donde yo voy a simular que el compresor esté en marcha. Vamos a utilizar en este caso Q40. Vamos a darle su comentario, vamos a ponerle motor, salida de activación motor compresor. Y entonces vamos a hacer la secuencia de la válvula. Se supone que yo quiero, para este caso particular, cuando yo suba de 120, cuando yo suba de 120, yo voy a cerrar, o sea, voy a poner el compresor en vacío. Si voy a cerrar la admisión de aire en la válvula y el compresor quedará operando en vacío con la válvula cerrada. Y cuando yo baje de 100 PSI, entonces yo voy a cargar el compresor nuevamente y la presión va a tender de nuevo a incrementarse. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos aquí, vamos a poner Q41 como salida de la válvula, por ejemplo. Escribimos válvula, válvula de carga. Se supone que yo la activo siempre y cuando el compresor esté menor a 100 PSI. Entonces yo voy a ir a mi carpeta de comparadores y menor o igual que en real, porque estoy trabajando con datos reales, siempre y cuando que la presión actual sea menor que 100, entonces yo voy a cargar mi compresor. Ahora bien, ese compresor se va a mantener en carga, por eso yo voy a retener con él mismo aquí, siempre y cuando la presión sea menor que 120. Una vez él logre la presión de 120, entonces yo voy a sacar el compresor de carga, lo voy a descargar y él se va a quedar el motor operando en vacío. Es decir, que siempre y cuando esta presión aquí sea mayor o menor, perdón, a 120, entonces yo voy a mantener la válvula encendida. Y eso solamente va a pasar si la secuencia está en operación, es decir, que pondré un permisivo aquí delante del bit de operación del compresor. Entonces vamos a probar este programa. Cierro, guardo. Vamos a descargar este programa y a ver qué tal. Bueno, muy importante también, si no llamamos en el OV1, este FC donde hemos hecho este pequeño ejercicio, no podremos ver su funcionamiento. Entonces acabo de llamarlo aquí y ahora sí yo puedo entonces ver qué tal. Vamos a mover el potenciómetro. Ahí vemos que está variando. Vamos ahora a darle al botón de Start para ver que arranque la secuencia. Y vemos que arranca el compresor, arranca el motor. Y como la presión está en 43 en base a lo que tenemos simulado ahora mismo, que es menor que 100, pues entonces estamos cargando el compresor. Esa válvula se va a mantener admitiendo aire hasta que yo sobrepase la presión de 120. Ahí es que entonces voy a descargarlo. Si ven que va subiendo, ya ahí la válvula sale, el motor sigue estando en marcha, pero ya el compresor está en descarga hasta que la presión vuelva y baje del límite inferior, que es 100. Y ahí bajo de 100 nuevamente, es decir, que el compresor entra en carga de nuevo. Y esa secuencia se va a mantener constantemente en operación siempre y cuando ya se termine la secuencia, es decir, que le den al botón de parada. Y aquí le vamos a dar al botón de parada. Y ya sale entonces el motor y también sale la válvula. Esto es un ejemplo sencillo de
de cómo podemos utilizar en una lógica cualquiera una señal análoga, que en este caso estamos simulando presión y estamos haciendo un control de un compresor, un control, una secuencia de carga y de descarga. Muchas gracias.